Cuando quieras. Pero ¿cuándo vas a...? Ya está. Pero no está centrado, ¿eh? No, pero es el que se va tumbando. ¿Sí? Ahí. Vale, ahí. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir en estos tiempos extraños y desapacibles. Muchas gracias a todos los que estáis al otro lado, si hay alguien. Muchas gracias a Julián, a Vanessa y a Javier por vuestra hospitalidad. Perdonad mi torpeza, hace mucho que no leo así en público. Estoy muy oxidado, así que si me trabo o digo alguna tontería de más, pues perdonadme. Y pues estoy un poco, no nervioso, pero normalmente yo no me preparo nada, soy bastante anárquico, pero me ha puesto deberes Javier Campelo, porque esto es como un ciclo donde tiene que seguir unos parámetros, y me dijo que me tenía que definir. Entonces yo vivo conmigo 24 horas al día y me aburro mucho. Y encima hacer algo introspectivo es como un horror. También en todos mis libros hay algún poema, como una especie de biografía, pero al final yo soy bastante transparente y en todos mis libros pues está lo que soy. A quien le interese, pues ahí están. Entonces pedí a amigos de Facebook que me definieran en una frase, 2 frases, y me salió el tiro por la culata como siempre, porque yo quería que se rieran de mí y fuesen hirientes, y pues al final tendría que haber dicho, por favor, decidme cosas bonitas, que es muy importante para que hubieran ido a cuchillo. Entonces, pero es verdad que soy un tío con suerte y me he sentido muy querido. Entonces, con vuestras palabras, algunos también estáis aquí presencialmente, me habéis definido así. Soy un poeta minúsculo con aires de grandeza, demasiado guapo para la poesía y demasiado feo para ser un rockstar. El peor facsímil de Bunbury, mordedor de carrillos, rey de los hashtags, calamaro de pacotilla. Un boxio que últimamente solo escribe poemas ñoños y azules. Algunos enlazan lo cotidiano con lo trascendente. Traductor de vida, militante del mejor grupo del mundo que es Susurros a pleno pulmón. El padre que pone notas en el almuerzo de su hija. El ridículo personaje de aquel sábado zoográfico en el Gondomatic. El hombre con alma de niño que juega a experimentar, retorcer y alargar la hora del recreo. Tímido, romántico y sexual. Echaremos la culpa al zodíaco, soy Géminis. Comprometido e innovador. Un buen tipo, que al final creo que es lo único que importa. Honesto y transparente. Me expongo como carne podrida en el escaparate y hablo de las moscas. Me deconstruyo, construyo y reconstruyo. Echo por tierra al tipo duro si enseño un corazón de gominola, lo que viene siendo ir de guay y ser un tolai. El puñetero guijarro de playa en la ingle, el impostor, el vendedor de humo, el mejor poeta vivo de la rondilla, el segundo más interesante de Pucela. Pero sigo siendo el tipo aterrado que leyó una vez en el Trocadero junto a Belén Artuñedo. Dadme una hostia si alguna vez mi camino se aleja de ese lugar. Muchas gracias. Y bueno, ahora me pedían los porqués de este libro, del Bluebird, del azulejo, y qué significa en mi trayectoria. Pues al final es un libro más, una muesca más, una propuesta más. Hay mucha gente que dice, este es tu mejor libro, el mejor libro. Es algo que no me gusta porque la poesía tampoco es una competición y yo no sé cuál es mejor. Yo intento hacer una propuesta diferente, que cada libro haya un molinero diferente en el que hubo en los anteriores, o desarrollar un poco más los que se podía atisbar en algún otro. Pero este es muy importante en mi trayectoria porque es el primero en el que he conseguido no contarme. Porque en todos los demás, aunque me travestiera con otro personaje, con otra piel, en El hombre que mató a Michael Hutchins era casi una novela, me hacía pasar por detective. En La cuarta hija de Rosa mentía constantemente, incluso ponía a mi padre como Saturno, pero siempre, aunque fuese ficción, yo siempre hablaba de mí, incluso en Gominolas en los bolsillos, que solo hablo de mi hija, pero es mentira, me estoy contando a mí.
y aquí conseguí no contarme a mí. Los porqués, quería salir un poco de la ciudad, ¿no? Soy un poeta bastante urbano, apegado a las aceras, al barrio, a la rondilla, y necesitaba probarme, un reto a hacer algo un poco más lírico, ¿no? Y pues parece que me gustó cómo salió. ¿Cómo llegó? Pues yo siempre digo que los libros no los escribimos, vienen. Siempre hay algo una chispa, primero que te empieza a escribirse solo, luego hay que trabajar y tal, pero siempre viene algo. Por ejemplo, Nos prohibieron bailar, estaba viendo un documental sobre Stonewall y alguien dijo, nos prohibieron bailar y eso es una declaración de guerra. Y esa fue la chispa que me empezó a traer. Y este libro en especial se ha escrito muy solo porque todo lo que leía, todo lo que veía, me iba llevando hacia lo que al final ha sido, porque la idea primigenia muy pocas veces conseguimos llevarla al final. Al final va a llevar él por sus recovecos, y este ha sido porque leía algo, y aquí las citas están al final, como hace David González, y no era algo premeditado, pero es que leía un poema y, joder, me complementaba justo el poema en el que estaba trabajando, en el que tenía dudas, y entonces cada cita que hay en el libro es cierre del mismo poema. Y luego también es muy importante por mis compañeros que están en este libro, ¿no? Al final del libro hay una breve antología del daño donde están poetas que admiro y que tenían que tener tres cualidades, ¿no? Para estar en este libro, que se lo agradezco un montón porque han sido súper generosos, ¿no? Porque engrandecen el libro, y para mí contar con ellos ha sido algo maravilloso. Y primero tenían que ser muy amigos, porque pedir favores a gente que no conoces a mí me da mucho pudor. Entonces tenían que ser amigos. Me tenían que gustar como escribían, obviamente, porque yo soy muy egoísta y yo quiero que mi libro sea lo mejor. Y si no me gustaran, aunque fuesen amigos, no quería. Les tenía que admirar. Y luego tenían que tener en su trayectoria poética que el dolor, el daño o la pérdida, sobre todo, fuese un tema muy recurrente en su poesía. Entonces todos lo cumplían, y para mí es muy importante, para mí el mayor valor del libro es la parte final, que a mí es la que me interesa. Entonces, luego la tercera parte, que era la temática. Bueno, pues esto va de un pájaro y un árbol. Es muy, muy sencillo, ¿no? ¿Por qué un pájaro y un árbol? Pues porque yo estaba, por esa época, leyendo una antología muy grande que hay de poesía nórdica, y a mí me asombraba, ¿no? Porque era un poco muy diferente a las lecturas que solía tener, y me encantó la belleza de la naturaleza, algo muy simple, la caída de la nieve, no sé qué, que a mí me chocaba mucho porque era totalmente opuesto a lo que yo escribía. Entonces yo quise hacer un poemario nórdico, ¿no? Y eso, lo que decía antes, alejarme de la ciudad e irme a la naturaleza y a ver ser capaz de tal. Entonces, pues vas pensando, y allí pues salían muchos árboles, salían muchos pájaros, digo, pues lo voy a juntar todo. Entonces, pues yo tenía una idea, tenía algún poema, pero no sabía por dónde tirar. Y pues se me ocurrió hacer que interactuaran ambos. Entonces, pues que el pájaro fuese carpintero y que horadara dentro del árbol una caja de música, que era lo que le pedía el árbol. Luego, como mi cultura es más pop que poética incluso, pues me fui al pájaro loco, pájaro carpintero, pájaro loco, pájaro azul, Bluebird, que en apariencia puede que tenga mucho que ver con el poema famoso de Bukowski, que seguramente sea mi favorito, pero la verdad es que no, apenas
tiene relación. Era el pájaro azul por el pájaro loco. Y empecé a trabajar ahí, pero tampoco me convencía. Entonces, una persona muy cercana a mí, que respetaba y quería mucho, pues tuvo una enfermedad y dijo una frase que fue la que incendió la chispa para ser lo que es. Entonces, antes de la antología del daño, hago un poco cuento cómo surgió esto. Me estaba metiendo poesía nórdica en vena. Quería limpiar las sucias huellas por las que transito, un poco más de lirismo, alejarme de la ciudad, abrazar el árbol, ser árbol, comenzar cada verso con mayúscula. Un árbol pide a un pájaro azul que horade en su tronco una cajita de música y un hombre bueno, uno de los hombres más fuertes que conocí, tan fuerte que no parecía un hombre, tan fuerte como una mujer, tan fuerte como un árbol, me dijo: cuando me acuesto en la cama parece que tengo 1000 pájaros aleteando en mi pecho. Y así llegó otro pájaro, carroñero, ávido de sangre, y al árbol se le empezó a agrietar la corteza, a pudrir las raíces. No está solo. Hay un bosque de árboles calcinados por el incendio que provoca el aleteo voraz de las aves que migran al desierto, allí donde con su vuelo escriben la breve antología del daño. No está solo. Hay un bosque plantado por mis amigos. Entonces, al final, este libro se convirtió en un canto de esperanza a la... Bueno, de esperanza no, porque no acaba bien. Igual que en la cuarta hija de Rosa había una parte sobre mi madre donde sí que era un canto de esperanza, porque hablaba mucho de una enfermedad y acababa bien. Esto no acaba bien. Pero era un canto como algo a lo que asirse para refugiar el dolor y tener algo donde hacerlo un bálsamo de alguna manera para el dolor en ese momento, y al final lo puedes aplicar a muchas más cosas que a la enfermedad. Pero surgió así. Entonces el pájaro, que en la portada que hizo Esther Cabrales, que me parece un dibujo muy bonito, no es exactamente el pájaro que anida dentro, ¿no? Es un pájaro con colmillos, con fauces, que no es tan amable. Y es un libro que trata de enfermedad, pero siempre recurriendo a la naturaleza y eso, pues una propuesta distinta, un cuadro de tiza más pintado en la rayuela a la hora del recreo, que es lo que quiero, jugar, y pues salió así. Y entonces ya vamos a proceder a la lectura del mismo. Esta aventura. ¿Cuánto llevamos? Que empieza el fútbol y estás deseando irte. Esto es una manera de presentar un poco el libro, que ya sabemos todos que ha quedado en las cunetas, joder, no. Ha quedado... ¿Cómo estás tú? ¿Sabes? No, y la presentación de este libro iba a ser un poco especial, porque iba a ser un despendole, íbamos a hacer como una procesión en librerías y bares. Incluso Carmen GC ha traído una botella de tequila, que era lo hablado, pero no va a poder ser, lo siento. Quien me quiera ver borracho que pague. Entonces, pues vamos a leer. Si alguno queréis hacer alguna pregunta o queréis leer, también estáis invitados. Recita, por favor. Con el tallo de un rosal mustio le hicimos una pequeña corona de espinas. ¿Has oído de lejos el eco de su canto alguna vez? Ahora los ladridos han quebrado sus bozales. Nada queda ya del vuelo sostenido. Nunca sabremos escuchar su soledad. He leído la mitad del primer poema. Sé una canción, una sola que llega si sopla el frío viento de otoño.
Mis ramas y hojas saben cómo acomodarse para ser aerófono que no necesita boca. Pero si el viento bufa, nada más. Y quisiera ser la música de los besos, de los enamorados que buscan mi amparo. En el descanso del abatido, tener una cajita de música allí donde la savia es más rica. Y así llegó el pájaro. Era condición su locura para entendernos en las cosas más básicas, como esconder o no al sol entre sus ramas más bajas o debatir con qué clave empezar si está nublado. Y claro que cuando pasa el tiempo sin llover, se enfada, maldice a los frutos que están únicamente en la amabilidad del clima y se llevan todas las alabanzas. Él talla despacio mi deseo, sabe que si engulle ávido toda la fruta, no le serviré de nada. Pero dicen las mujeres del poeta, que son bellas enredaderas, que el azul no casa bien con el verde de mis hojas. Este libro es una pena porque no da mucho espacio a que pueda decir algo gracioso. Así que va a ser como un poco, no sé, pues más aburridillo, ¿no? Porque tampoco, como es un libro que tiene una consistencia, no puedo leer poemas sueltos, así que no lleven tal, pues pierde mucho la sala. Entonces yo os recomiendo que compréis Blue Bear, que solo son 10 euros. Antes alguien me definía como que sería un gran vendedor de libros, qué pena que no venda nada, así que vendo humo. Tuvo el hombre que inventar un dios para creerse algo más que futuro compost para el crecimiento del árbol, y por eso los tala, creyendo que así burla su final, y para negarnos su alimento, ataúdes y libros que pregonan la inmortalidad. Otro verano, quizás morir con la primera helada, pero si no llego a la época de lluvias, sabed que los frutos siguen su curso, jugosos, contradiciendo al llanto de las cenizas. En el sepulturero es la mueca de indiferencia una herramienta más, como la soga, los guantes. Es feliz al mancharse de tierra roja las manos. Nadie mejor que él sabe que seguir vivo un día más es una propina en exceso generosa que, por creerla eterna, malgastamos mirando si la factura está correcta. También es consciente el jardinero, por todo lo contrario, pero con mayo a la espalda reniega de la existencia de la muerte. Dice que no hay inviernos allá donde descansan los hombres buenos. Si no parecía así, no lo va a comprar a nadie. ¿Por? Van a escuchar. Pero no es lo mismo. Podemos hacer un audiolibro para otra ocasión, ¿no? Se lleva mucho ahora para la gente para dormir. Yo me pongo ruidos blancos de esos para dormir, a lo mejor hay alguien que se puede dormir. Bueno, a lo mejor hay alguien mejor para dormirse que yo, pero bueno. No vamos a decir, ya hemos hablado antes en Off the Record. Es obligación del esqueje desdeñar la sabiduría del roble milenario. Hay lecciones que es mejor no aprender. Por ejemplo, las obtenidas en los momentos malos. Nunca quise saber quiénes eran los amigos de verdad. Preferí compartir con cualquiera un vaso de vino, poesía y la elástica alegría de la ebriedad. No saber quiénes, por no pasar los malos tragos. Vivir en la ignorancia de, por ejemplo, la inquina usada por el pájaro azul cuando, orada la cajita, sin la música prometida. Envidiar hoy la torpeza del que nada aprende en la victoria. Este seguramente sea uno de mis favoritos. Nos diseccionan en las escuelas. Está escrito enseñarnos como una radiografía.
Atención, pregunta de examen. Rodrigo, no te duermas. Nombra las partes del árbol. Solo mi esperanza en quienes mencionan también la sombra. Esta librería es La Sombra de Caín. Tiene... La verdad es que tiene un catálogo muy extraño que no hay en otras librerías de Valladolid, así que os aconsejo que vosotros que os echéis una vuelta, echéis un ojo y vosotros que vengáis rápidamente, raudo, a mirar todas las joyitas que tiene. Para el insomnio del niño, infusiones con pétalos de amapola. Para mí, el insultante colorido de la colza. Para vosotros, algo que aligere la espera, carente del verde y el blanco que rigen los hospitales. No olvides meter en el bolso un pañuelo limpio que seque el sudor producido por el azogue y algo de agua en un intento desesperado de ahogar la risa del pájaro azul y loco y azul. Este es lo único que me he permitido para sacar el imbécil que llevo dentro. Los árboles tontos. También nos reímos mucho de la palabra follaje. ¿Quién no se acuerda de Follas Novas, ¿no? Del instituto, de lo poco que nos quedó? Eso, y algún soneto de Quevedo porque lo cantaba Siniestro Total. Y yo creo que ya voy a ir acabando, para no aburrir ni aquí ni allí. Y voy a acabar... Me queda más de medio libro, pero como dice Julián que no os destripe todo, pues voy a acabar con este, que es un homenaje a Valentín Molinero. Empezaron cortando el dedo gordo del pie, luego por encima de la rodilla, y por último talaron por igual sitio la otra pierna. Mi abuelo, sí, era un árbol. Fue raro, tuvo 3 entierros. Tras cada hachazo no salió espantado ningún pájaro azul. Era de pocas palabras y escasas sonrisas, como madera de la Amazonía, más de caimanes hurgándole las entrañas que de pájaros en la cabeza. Su nieto, cuña, que pareciese de otra madera. Os he vuelto a mentir y al final también hablé de mí en este libro. Muchas gracias.